con lo que tenemos hoy en el municipio, no hay cómo hacer obra emblemática. Pero si hablamos de tenemos hoy, hablamos obviamente de las personas que no gestionan. ¿Cuál era la idea? Poder ver proyectos que puedan generar inversión internacional para poderlos realizar. Porque si es que uno quiere hacer proyectos y yo me voy a Francia, Estados Unidos, España, lugar que sea, quiero hacer un proyecto, se me ocurre, el malecón de Malacatos, que le escuchaba aquí el día de ayer en una intervención que habían hablado del malecón de Malacatos. Bueno, perfecto, preséntame el proyecto. Y cuando no se tiene el proyecto, cuando no se tienen los estudios, ¿yo qué presento? ¿Se puede considerar como el agua potable o el alcantarillado, en este caso un sistema de agua potable, como una obra emblemática? Puede ser que sea considerado no como una obra emblemática, pero sí como una obra de gran envergadura. Va a llegar el 2027 y las tuberías ya no van a funcionar. Todos los desechos se van a romper, el agua potable va a colapsar porque ya llegaría su vida útil, así como ha llegado la vida útil en muchos vías de nuestra ciudad, donde ya las carreteras ya no dan más. Si usted ve, un día bachean, al otro día ya está hecho el hueco. ¿Por qué? Porque el asfalto ya llegó a su vida útil. El parque eólico. El parque eólico es una obra emblemática que, si es que usted ve en todo diferente póster, se encuentra el parque eólico. Si nos ponemos a pensar, aparte del parque eólico, le dice, oye, estoy en Loja, ¿qué me recomiendas visitar? ¿Usted qué les dice? Anda al Parque Jipiro. Entonces, se podría también decir que a lo mejor una obra emblemática es el Parque Jipiro, porque es algo que uno tiene en el consciente y en el subconsciente de lo que tengo yo en Loja. Otra obra emblemática de la ciudad, ¿cuál es? Es el Teatro Benjamín Carrión. En Loja hay unas intervenciones de las autoridades que la verdad a mí me llama mucho la atención. Vamos, no sé si abordando primero lo que dice la alcaldesa de un día, de que primero se va a saltar la ley, luego dijo que se la va a saltar la ley porque va a combatir la corrupción. Saltarse la ley y combatir la corrupción son cosas que en Loja se puede escuchar. Luego en sesión de cabildo dijo que le han descontextualizado, palabras más, palabras menos. Y el día de ayer mencionó de que no van a haber obras emblemáticas para Loja. Entonces vamos abordando la parte del cantón. Primero, ¿qué es una obra emblemática? Primero, el desatino de la alcaldesa. Y segundo, ¿qué es una obra emblemática? Porque hay algunos actores que mencionan de que obra emblemática es el alcantarillado, el agua potable. Entonces, no sé si yo estoy loco o cuál es la obra emblemática realmente a la que uno debería entender, técnicamente hablando, en beneficio del cantón y de la provincia de Loja. Buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes, estimado John. Qué gusto poder conversar con usted y con su digna audiencia que le escuchan día a día, ¿no? Sí, lo que usted acaba de decir en verdad es algo que creo a todos quienes tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de la señora alcaldesa, nos llamó bastante la atención, ¿no? Porque se supone que estamos en un país donde prima el derecho y la ley, ¿no? Donde obviamente si es que tú robas, estás en contra de la ley, estás faltando a la ley, ¿qué pasa? Te vas preso. Y por parte de una autoridad, indistintamente del cargo que esté, ¿no? Sea alcalde, peormente si es que es alcalde, ¿no? Decir voy a saltarme la ley, o sea, es un tema complicado, ¿no? Claro que obviamente días después ya me imagino que sus asesores, ¿no? Porque también escuché que tiene como 6 asesores, me imagino que le supieron decir, ¿sabe qué? Alcaldesa cometió este error, tiene que enmendar, justificar o aclarar, ¿no? Que según tengo entendido es lo que hizo al nombrar que salió de contexto su intervención y que en verdad es por el tema de combatir la corrupción. Esperemos que así sea, ¿no? Porque a la final realmente uno ya no sabe qué pensar con cada intervención, no solo en este caso de la alcaldía, viene desde la presidencia, desde los asambleístas, cosas que realmente uno que considera de película lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, yendo a su pregunta puntual sobre el tema de las obras emblemáticas en cuanto a la ciudad. Dentro de la parte técnica, hablando de la arquitectura, planificación y urbanismo, ¿no? Que obviamente es lo que, en este caso, la profesión la cual uno la desempeña como arquitecto. Hablar de una emblemática es obviamente una obra primero trascendental. Una obra trascendental de la cual uno como ciudad puede jactarse y decir
con esto yo me identifico porque es el emblema de mi ciudad. De ahí viene emblemática, ¿no? Hablando de emblema. Por hablar, si es que yo le hablo de Francia, de París, ¿usted de qué se acuerda? De la Torre Eiffel. Claro, es una obra emblemática que representa una ciudad que inclusive sobrepasó la ciudad que representa un país, que es Francia. Y si nos podemos hablar así, por hablar, en Nueva York, ¿usted qué representa Nueva York? La Estatua de la Libertad, que inclusive sobrepasa fronteras y también representa al mismo Estados Unidos. Bueno, y así hablando de obras emblemáticas, obviamente hablar de ese tipo de obras emblemáticas para nuestra ciudad es obviamente soñar muy, muy alto, ¿no? Pero algo que se tiene que pensar es justamente para poder generar un tipo de obra emblemática, como otras ciudades las han desarrollado, como otros países lo han desarrollado, no es algo que tiene que ver de la noche a la mañana. Tiene que ver, nuevamente volvemos al tema justamente de planificar y gestionar también los recursos para poder hacer ese tipo de obras. Porque obviamente había escuchado un poco la intervención, que el justificativo de para no poder hacer obras, en este caso no hablemos emblemáticas, obras de gran envergadura o de gran impacto, se necesita lo que es un presupuesto en verdad que pueda abarcar ese tipo de obra de infraestructura. No estamos hablando solo de 1 millón, 2 millones, o sea, se puede hablar ya sobre los 10 millones para arriba. Entonces, este tipo de obras, ¿cómo se financian? Primero, se financian de una manera, estimado John, hay que hacer gestión, hay que buscar recursos internacionales para que puedan invertir los diferentes países, pero obras de gran significado que realmente tengan una rentabilidad y un impacto social sustentable. Existe lo que son muchos fondos no reembolsables, que con el municipio se lo ha hecho. En el paso, cuando yo también estuve dentro de la dirección de planificación, por decir, en el municipio de Loja en algún tiempo, ¿cuál era la idea? Poder ver proyectos que puedan generar inversión internacional para poderlos realizar. Porque si es que uno quiere hacer proyectos y yo me voy a Francia, Estados Unidos, España, lugar que sea, y simple voy y converso, digamos que usted sea embajador o representante de algún país, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo vengo de Loja, quiero hacer un proyecto, se me ocurre, el malecón de Malacatos, que le escuchaba aquí el día de ayer en una intervención que habían hablado del malecón de Malacatos. Va y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un malecón de Malacatos. ¿Usted qué es lo que me va a decir? Bueno, perfecto, preséntame el proyecto. Y cuando no se tiene el proyecto, cuando no se tienen los estudios, ¿yo qué presento? O sea, pero es importante, y para poder tener los estudios hay que planificar lo que se quiere hacer, porque solo mediante los estudios uno puede gestionar los diferentes recursos a nivel nacional e internacional para que uno le puedan prestar. Entonces aquí la pregunta más bien es al revés, estimado John. ¿Está en este caso la administración actual generando nuevos proyectos que puedan ser de gestión internacional para poder captar fondos de inversión para nuestra ciudad? Esa es la pregunta. O sea, ¿se está generando ese tipo de proyectos o simplemente siguen con los proyectos salvavidas o los proyectos extintores de incendios, de que simplemente, ay, chuta, ve, está esa vía dañada, ve, genérame una planificación vial de esa vía? O sea, son proyectos apaga incendios, pero no son proyectos pensados en la planificación de lo que va a pasar. Nuevamente, vuelvo y repito, lo que alguna vez hablé en alguna intervención en otro medio de comunicación, lo que usted también hablaba, se puede considerar como el agua potable o el alcantarillado, en este caso un sistema de agua potable, como una obra emblemática. Puede ser que sea considerado no como una obra emblemática, pero sí como una obra de gran envergadura, pero para que se pueda generar una inversión para poder cambiar un sistema de agua potable y alcantarillado, hay que tener los estudios y la respectiva gestión para poder captar esos fondos, tal como lo hicieron en la alcaldía de un exalcalde que había justamente captado los fondos, que se hizo el conocido Plan Maestro Agua Potable. Que esté bien, que está mal, bueno, ese es otro tema a debatir, ¿no? Pero el asunto es de que de esa manera se pudo captar los fondos para poder invertir y hacer en la ciudad esa obra realmente necesaria como era el alcantarillado y agua potable. Yéndonos un poquito no tan lejos en el tiempo, la obra de regeneración urbana.
No es que el mismo municipio tuvo el dinero, con el dinero, como decía la alcaldesa, de los contribuyentes para poder hacer yo la regeneración urbana, sino que tuve que hacer el proyecto y golpear puertas en diferentes lugares, diferentes países, para que me puedan prestar el dinero para poder yo invertir y hacer la obra. De que ya al ejecutar la obra estuvo bien, estuvo mal la tubería, eso ya tiene que ver un tema de fiscalización, de control en cuanto al contrato, de la administración de obra, que ese es otro tema, ¿sí? Sin irnos muy lejos, para poder pensar en este tema del agua potable del cual había topado usted, estimado John, tenemos que tomar en cuenta que ya lo han dicho todos los técnicos que trabajan en el municipio y en la UMAPAL, que el famoso plan de agua potable ya tiene fecha de caducidad, que es en este 2027. Ya se cumplen los 30 años de vida útil que tiene realmente el plan maestro de agua potable. Y la pregunta es, ¿se está haciendo las gestiones, los estudios, para que puedan gestionar en este año 2026 los recursos para cuando llegue el 2027 poder ejecutar el cambio de todo lo que tiene que ver el sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado de la ciudad? O sea, ese es realmente el proyecto relevante que se debería hacer, por lo menos pensando en planificación, estimado John, para la ciudad. Pero si la respuesta es no, que están simplemente esperando de que lleguen las nuevas elecciones en el 2027, para cuando ya el sistema haya colapsado, estimado John, o sea, esa es la parte que la mayoría no entiende. Va a llegar el 2027 y las tuberías ya no van a funcionar. Todos los desechos se van a romper, el agua potable va a colapsar porque ya llegaría su vida útil, así como ha llegado la vida útil en muchos vías de nuestra ciudad, donde ya las carreteras ya no dan más. Si usted ve, un día bachean, al otro día ya está hecho el hueco. ¿Por qué? Porque el asfalto ya llegó a su vida útil. Conversaba yo con un ingeniero civil entendido justamente en el tema de asfaltos, y yo le preguntaba, ¿no?, de que por qué es de que viene, en este caso la municipalidad, asfalta una vía y en cuestión de una semana vemos que otra vez está el hueco más grande, inclusive hasta otro hueco más. Y me contaba él de que resulta que ya el asfalto en la gran parte de la ciudad ya tenía lo que él me decía, un síntoma. Habló de que el asfalto ya tenía un síntoma, algo así como que de piel de cocodrilo, decía. Y yo le decía, ¿qué es esto de la piel de cocodrilo? Dice, cuando tú ves el asfalto que tiene justamente esa como que fuera piel de cocodrilo, así tipo esas escamitas, ya medio quebradizo por todo lado, es cuando el asfalto ya llegó a su vida útil. Y por más que tú, en este caso, bachees, está todo tan dañado que bachees aquí y enseguida te va a salir mal. Es cuando ya todo ese asfalto ya no funciona y hay que levantar todo para poder cambiar todo, estimado John. Arquitecto, entonces la pregunta sería, con lo que tenemos hoy en día en la municipalidad, no se podría hacer una obra emblemática, primer punto. Y lo segundo es, peor aún, cuando desde el municipio ni siquiera se sabe qué tipo de proyectos tenemos para poder traer inversión extranjera o de cualquier otro lado, incluso la inversión de aquí mismo, porque la inversión de aquí mismo tampoco va a querer entregar su dinero si no les tienen ni absoluta confianza, porque para eso también tiene que haber una persona elocuente que convenza a la gente y que entienda de que todo esto va en beneficio de la gente. Entonces, si no hay todas estas cosas, es imposible entonces tener una obra emblemática en Loja. Tomando sus palabras, con lo que tenemos hoy en el municipio, no hay cómo hacer obra emblemática, pero si hablamos de tenemos hoy, hablamos obviamente de las personas que no gestionan, porque es cuestión de actitud y de gestionar, insisto, estimado John. Si es que yo me quedo sentado en el sillón de mercadillo cruzado de brazos esperando que vengan a golpear las puertas y a decirme tenga la plata, señor, moriremos en el sueño de los justos. Pero si es que yo no me dedico a gestionar, a generar proyectos viables técnicamente hablando, sostenibles y sustentables, de los cuales yo puedo ir a golpear las puertas para que me den un financiamiento adecuado, pensando en lo que quiero hacer, ahí sí se puede conseguir los respectivos recursos. Como lo hace, estimado John, no es solo que Loja no lo hace, que es otro tema. Usted se ha preguntado por qué en Zamora, en nuestra vecina provincia, nuestro vecino cantón también, vemos que están inaugurando puentes, vemos que están haciendo otras cosas. ¿Por qué es? Porque también está lo que son los diferentes convenios. Claro que allá tienen el tema con las mineras, ¿no es cierto? Que lo conocemos, que tienen su respectivo fondo. Pero si usted a lo mejor tiene conocimiento, estimado John, en este tema justamente de la vía estatal,
que recorre, que viene de Zamora, pasa por el redondel Isidro Ayora y que va justamente hacia la costa, también es parte de esta intervención que también debería ser tratada de la misma manera. ¿Y dónde están, en este caso, las autoridades reclamando para que por lo menos esta vía por donde pasan todos estos minerales que se extraen de nuestro país para ser exportados o tratados o como se le quiera decir, no se ve realmente esas obras? Hay una gestión, no se ve gestión. Sin irnos muy lejos, estimado John, existe lo que es ya por ley, que fue justamente dado en el tiempo del expresidente Guillermo Lasso, donde establece que en este caso que las empresas eléctricas, puntualmente hablando aquí del parque eólico, que tiene una área de intervención que obviamente interviene en lo que tiene que ver la ciudad de Loja y también la ciudad de Catamayo, donde tiene que dar ciertos recursos anualmente a cada uno de los cantones para que pueda realmente ser invertido en la área de influencia. ¿Y usted ha visto tal vez, estimado John, que Loja recibió algún tipo de recursos? No, pero vemos que Catamayo sí está asfaltando vías, vemos que Catamayo sí está el alcalde o la alcaldesa atrás reclamando y consigue ese dinero, que se toman fotos, que inauguran obras junto a los señores de Selec, y aquí en Loja no. Entonces, lo que falta, estimado John, respondiendo a su pregunta, es gestión. Si seguimos de la manera pensando que yo, porque soy niño bonito, porque soy autoridad, porque soy concejal, porque soy pana del alcalde, me van a venir a golpear las puertas y ofrecerme dinero, eso no va a pasar, nunca ha pasado ni pasará. Ahora, centrémoslo en el tema de si es que la posibilidad de la alcaldesa, peor aún con la cantidad de asesores que tienen, ni siquiera le han ayudado por lo menos a moverse a Quito para gestionar algo más, porque hay que decir también las cosas como son. No ha venido una autoridad de grueso calibre del gobierno aquí a Loja. No ha venido una de grueso calibre. El presidente ni ha llegado tampoco en lo que viene el año 2025. Y ni llegará. No sé el 2026, pero el 2025 es casi seguro que no va a llegar el presidente de la República a Loja. Entonces, sabiendo que hay muy poca capacidad en el municipio para poder hacer algo más. O quizás nosotros también podemos estar elucubrando, puede ser que esté reventado de proyectos y pues bueno, tampoco los han hecho público y lo que no se ve pues obviamente no existe ante la opinión pública. Pero si fuera ese el caso, en Loja por ejemplo, ¿a qué sí le podríamos haber llamado obras emblemáticas que se han estado realizando? Porque la alcaldesa dice no se ha hecho hace años, nunca dijo cuándo, ni nunca dijo cómo. Entonces siempre es como que hablando al aire, como las autoridades, como si fueran ciudadanos comunes. Pero ¿a qué sí le podemos categorizar una obra emblemática para que la ciudadanía pueda tener una similitud? Porque yo repito, para mí el tema del alcantarillado, agua potable, todas estas cosas que obviamente son necesarias, no son obras emblemáticas. Tienen que arreglar lo que está dañado, punto final. No es ninguna obra, es un arreglo nomás. Pero ¿a qué sí le podríamos, a qué sí le podemos categorizar como una obra emblemática para que la ciudadanía tenga más o menos un ejemplo, una idea y que sepa qué es lo que tuvimos, qué es lo que podemos tener y obviamente a qué es lo que posiblemente estaremos aspirando? Perfecto. Estimado John, una obra emblemática, como le comentaba anteriormente, es una obra de la cual se queda en el pensamiento de las personas cuando visitan la ciudad o con lo que las personas que son de la ciudad se sienten identificados, que inclusive sirven hasta de postales. Entonces es fácil darse cuenta. ¿Qué postal tenemos de la ciudad de Loja que a lo mejor nosotros nos ubiquen? Sin irnos muy lejos, le doy la respuesta. El parque eólico. El parque eólico es una obra emblemática que si es que usted ve en todo diferente póster se encuentra el parque eólico. Si nos ponemos a pensar, aparte del parque eólico, ¿qué obra emblemática a lo mejor que nos represente en este caso? No que nos represente, ahí está mal, sino de que sea algo de impacto visual que a la final a los lojanos, es como cuando usted viene aquí alguien a Loja, algún amigo de otra ciudad, le dice, oye, estoy en Loja, ¿qué me recomiendas visitar? ¿Usted qué les dice? Anda al Parque Jipiro. Entonces, se podría también decir que a lo mejor una obra emblemática es el Parque Jipiro, porque es algo que uno tiene en el consciente y en el subconsciente de lo que tengo yo en Loja. Otra obra emblemática de la ciudad, ¿cuál es? Es el Teatro Benjamín Carrión, que como ve nuevamente, cumple con el estar en postal, cumple con estar en foto, cumple cuando una persona va y se toma una foto en cierto lugar y toma en cuenta. Otra obra emblemática de la ciudad, la Torre de San Sebastián. Es una obra emblemática del cual uno se siente identificado, que está como es en pósters y en todo. Otra obra emblemática de la ciudad, a pesar que no es de mi gusto y agrado, porque técnicamente en cuanto a arquitectura es un falso histórico que se conoce, pero ya con el pasar del tiempo se convirtió en una obra emblemática. ¿Cuál es? La Puerta de la Ciudad, que también es una infraestructura que inclusive las personas que
van a hacer sus 15 años o hasta casarse van y se toman foto ahí. Entonces, este tipo de obras, como le digo, son las conocidas obras emblemáticas, que son obras de las cuales yo quiero tener un recuerdo y del cual yo hablo de esa obra con orgullo frente a otras personas que no son de mi región. Así como le decía, orgulloso es el francés de hablar de su Torre Eiffel, así como en Egipto están orgullosos de hablar de sus pirámides de Gaza, y así como cada Perú, hablar de Machu Picchu, bueno, y tantas cosas más que tiene. Entonces, este tipo de obras son las obras de las cuales identifican a una ciudad, a un país, que se convierten en obras emblemáticas. Aquí, si hablamos en el último tiempo, hablando, digamos, de Loja, ¿cuál es la última obra emblemática, digámosle, nueva, que ha tenido el país? La última obra emblemática es el Teatro Benjamín Carrión. O sea, no hemos tenido otra obra emblemática de esa envergadura, de esa inversión y del servicio que en este caso ha tenido el Benjamín Carrión. Esperamos sí de que ojalá pueda haber algún otro tipo de obra del cual uno se sienta identificado y que uno pueda decirles a los amigos que vienen y visitan nuestra ciudad: ven, anda a esta obra, así como cuando uno le dice anda al Benjamín Carrión, anda al Parque Jipiro, anda a la Puerta de la Ciudad, anda al Parque Eólico. Inclusive cuando uno habla de gastronomía, hay como es gastronomía emblemática de nuestra ciudad. Cuando uno viene acá a Loja, ¿usted qué le recomienda? Anda, pégate la gallina cuyada, ¿no es cierto? O sea, también hablamos de una gastronomía emblemática. Pero ¿con no qué sobra. me identifica? Pero ¿sí? no sobra finalmente. Exactamente, pero como le digo, o sea, hablar de emblemático es justamente lo Muy que bien. tiene que ver con algo que uno recuerda, de lo cual uno se siente orgulloso y de lo cual uno recomienda a las personas que uno le visitan. Entonces, con sus palabras y con lo que usted menciona, no va a haber obra emblemática para Loja, porque la envergadura y posiblemente la inversión que conlleva hacerlo, aunque no debe ser tan difícil tampoco que digamos, no va a haber. Lamentablemente, entonces no va a haber, y ya está claro que no es porque no exista la capacidad, sino es porque no hay gestión, y obviamente en la calle, en la casita o en el silloncito nunca te van a llegar las cosas si es que no te mueves. Arquitecto, agradecerle por estar aquí en Lo del Momento Loja, y le queremos dejar también con su mensaje final y su recomendación, sobre todo para que se motiven, para que por lo menos tengamos una obra emblemática que no le hemos tenido en los últimos 10 años. No, primero, muy agradecido con usted, John, por este tipo de espacios que permiten que la ciudadanía pueda tener un mayor criterio, un mayor concepto. Y algo también importante de una obra emblemática, estimado John: la obra emblemática se hace con profesionales. La obra emblemática comienza desde el yo en mi casa. Mi casa es una obra emblemática siempre y cuando yo haga con profesionales de la arquitectura, con profesionales responsables, porque si yo mi casa la planifico sin profesionales y la construyo solo con maestros, no es emblemática por más inversión que le haya metido a su casa. Es lo mismo aquí en el sector público. Si es que yo hago obras, por ejemplo, este último puente del Parque Bolívar, que pudo haber sido llamado a concurso, pudo haber sido, ¿cuántos arquitectos planificadores sabemos aquí en la ciudad? Y haber sido un puente hermoso. Ese pudo haber sido una obra emblemática, estimado John, el puente Bolívar, el puente acá del Parque Bolívar, donde si es que se hubiese llamado a concurso, por lo menos de proyectos, y se hubiera hecho un puente espectacular con ese presupuesto, seguramente tuviéramos a la gente tomándose fotos ahí después. Pero ¿cómo lo hicieron ese puente? Entre gallos de medianoche salió ya el proyecto, no se sabe quién lo hizo, no sé si aquí a lo mejor alguien ha hablado de quién hizo ese proyecto. Cuando esté hecho vamos a ver qué tipo de puente está. Pero si es que ese puente, ese tipo de obras realmente se toman con el criterio técnico adecuado y diseñados de una manera tal que la ciudadanía se siente identificado, cualquier tipo de obra puede ser obra emblemática, cualquier parque, cualquier puente, cualquier cosa que haga desde el sector público puede ser una obra emblemática, estimado John. Así que desde nuestros hogares, desde nuestra parte privada, nosotros también llamados a hacer nuestra obra emblemática, que la primera obra emblemática es nuestra casa, nuestro hogar. Hagámoslo bien para sentirnos cada uno orgullosos.